Hola gente, buenas noches, soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y vamos a estar comenzando en unos minutos este live donde vamos a tener a Luis García Pelati también uniéndose a- al mismo, y vamos a estar hablando sobre toda esta situación que ha estado surgiendo en estos días sobre las reservas naturales, etcétera. Y la solicitud a García Pelati y vamos a ver. Luis, hola, Ahora, ¿cómo estás? todo muy bien. Ok, A ver, ahora aquí, deja ¿me el... oyes? Sí, ahora. Yo creo que todo el mundo te escucha también. Buenas noches, qué bueno que estás acá en este live y vamos a poder compartir un rato. Para las personas que no conocen a Luis García Pelati, Luis fue presidente de la Junta de Planificación y durante su presidencia se llevó a cabo el trabajo más abarcador de planificación en la historia de la Junta de Planificación. Durante esos 4 años que Luis presidió la agencia, se realizó, se realizaron más proyectos de planificación y se aprobaron más instrumentos y se clasificó y calificó más territorio que en toda la historia de la Junta de Planificación. También fue el líder de todo un equipo de trabajo que cambió la forma en la que se llevan a cabo los procesos de participación pública en la agencia y la manera en la que se redactan instrumentos de planificación. Entre los más importantes están el plan de uso de terreno, que ciertamente es el instrumento más importante que se ha preparado en la planificación en Puerto Rico. Y el plan de uso de terrenos es el equivalente a lo que uno tiene en derecho en la Constitución, ¿verdad? Todos los instrumentos de planificación tienen que cumplir con los objetivos y política pública y lo que dicta el plan de uso de terreno. Y eso es producto del liderato de Luis García Pelati frente a la Junta de Planificación. Así que nos conocemos hace muchísimos años. Yo sé que es un poquito raro el estar haciendo una presentación de esta manera entre nosotros, pero bienvenido, Luis. No, no, muchas gracias y sobre todo destacar el asunto de equipo. Yo creo que había un equipo de gente nueva, pero gente que estaba en la agencia ya muchos años y algunos están allí todavía, que hicieron un gran trabajo y permitieron que la agencia cogiera un poco ese prestigio. Es importante que sepan que creo que la agencia va a cumplir próximamente 80 años. Exactamente en 1942, en el 2022, va a cumplir 80 años de existencia. Muy bien, pues vamos a entrar a discutir, ¿verdad? El asunto de las reservas. Hoy se han dado unas noticias que las vamos a discutir un poquito más adelante, porque quisiera poner a todo el mundo en posición de poder entender, ¿verdad? Un poquito de qué es que se ha estado hablando. En el año 2016 se aprueban 10 reservas, 9 de ellas son reservas naturales y una reserva es una reserva agrícola. Eh, estas reservas naturales, si tú pudieras un poquito describir cuál es el proceso que se sigue para la aprobación de estas reservas, para que la gente entienda qué fue eso que se hizo. Mira, yo creo que una cosa que se trabajó y se ha trabajado siempre, que las reservas naturales se trabajan también en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales. Y quería destacar un aspecto, es que la Junta de Planificación, en su papel de intermediario, coordina con otras agencias. Pero las reservas naturales son productos de análisis y de estudios de planificación que hicieron que estos lugares, que nos parecen a todos muy obvios,
que tienen valores naturales, pero lo que estamos haciendo a través de la planificación es estudiarlos, analizarlos e identificar sus límites y en qué lugares de ellos hay que tener mayores niveles de protección o unos niveles de protección menores, y por eso es que al final terminan no solamente clasificándose, sino calificándose, estableciendo qué usos se pueden realizar en ellos. Ok, importante esa distinción entre lo que es la clasificación, que le hemos estado hablando en algunos otros lives, eh, pero la calificación es la determinación de uso, donde se dice esto va a ser para esta actividad en particular y se permiten estos usos están permitidos aquí, estos usos no están permitidos aquí. Y, Esa sigue, distribución. y siguiendo con lo que dijiste, cuando termine ese análisis se lleva a discusión pública. Hay un proceso de participación ciudadana y de vista pública, porque es importante de la gente que estamos regulando el uso del suelo. Y las leyes de Puerto Rico, que son similares a lo que ocurre en Estados Unidos, te obliga, uno, a que si tú regulas el uso del suelo, lo tienes que discutir públicamente con la gente, y entonces después de esa discusión pública se coge lo que recomendó la gente, y para muchos de los que nos están viendo y escuchando, la Junta de Planificación no es casualidad que se llame Junta, porque lo que se pretende es que esa Junta sea diversa, y esa Junta es la que ve el documento, los técnicos se la presentan, lo aprueba la Junta, pero no se queda ahí. Las reservas naturales, los procesos de planificación de uso de suelo son tan importantes que en el caso de Puerto Rico y otros países lo aprueba el gobernador. Luis, déjame darle para atrás un momentito para que la gente entienda que ese proceso de discusión pública es el proceso que se lleva a cabo en una vista pública. En esa vista pública, primero se publica un anuncio y se dice, esta es la intención de este proceso, hemos realizado este análisis y encontramos estas circunstancias que son meritorias para realizar este proceso de planificación específico que vamos a estar discutiendo con la ciudadanía tales y tales días en estos lugares a través de un proceso de vistas públicas. Entonces se celebra esa vista pública y una vez concluido el plazo, después de celebrada esa vista pública, se recogen todos los comentarios que se recibieron, como tú bien estabas diciendo, y esos comentarios se analizan y en ocasiones producen enmiendas, producen correcciones, actualizaciones, estudios adicionales previo a la adopción del instrumento de planificación. Y entonces en ese momento es que ese instrumento va ante la consideración de ese cuerpo colegiado que tú describías, que es la Junta, ¿no? Y esa Junta Exacto. determina sobre eso. Y era importante aclarar, cuando hablábamos de un equipo, Pedro fue parte de ese equipo, el presidente de la Junta de Planificación no puede decidir aprobar él solo un instrumento de planificación. Requiere que la Junta en pleno, todos los miembros de Junta evalúen el documento y voten a favor de esa adopción, como bien Pedro Cardona acaba de aclarar. La Junta adopta un documento, pero solamente cuando el gobernador lo aprueba es que ese documento entra en vigencia. Y esto es un asunto importantísimo. Las reservas naturales, sí, claro. Perdóname, cuando tú dices que entra en vigencia, ¿tú puedes explicar un poquito qué quiere decir eso? Claro. Cuando uno prepara un instrumento de planificación, va a decir, aquí se puede hacer esto, aquí no se puede hacer esto. Esas reglas que tienen unos impactos muy grandes, por eso hay mucho debate con el derecho a la propiedad, entran en vigencia en el momento en que el gobernador lo aprueba. No cuando se notifica, no cuando... Hay unos procesos posteriores, pero la ley de planificación es bien clara. Los instrumentos de planificación están vigentes en el momento en que el gobernador o gobernadora, ¿verdad? Hay que estar abierto aquí,
aprueba esa reserva natural, ese plan territorial, ese plan de uso de terreno. Es en ese instante, en el momento en que entra en vigencia y se puede aplicar Y a través, sí, perdóname, cuando tú dices que entra en vigencia es que se convierte en expresión de política pública se y por lo convierten en, tanto condiciona todos los usos, los aprovechamientos, los derechos de los propietarios y establece entonces cuál es lo que rige de ahí en adelante, ¿no? así mismo es. Y cuando se elaboran Ok. instrumentos, casi siempre hay regulaciones con anterioridad. O Y sea, y una pregunta, entonces, esto que pasó y alguna de estas cosas, yo lo que quiero es que tú las describas para que la gente pueda entender de lo que se está hablando, ¿no? Eh, pero el procedimiento que se siguió para la aprobación de las reservas, esas 10 reservas que estamos hablando, que tú has descrito el procedimiento habitual que se sigue para la aprobación de un instrumento similar a este. Ese fue el procedimiento que se siguió con estas 10 reservas en el año 2016. exactamente, ese fue el procedimiento. Y en el caso de estas reservas, una manera divertida de decirlo es que pasaron como un doble examen, porque el Tribunal Supremo las vio y le dijo a la Junta de Espera, Planificación, espera, espera, ahorita, porque si no, nos saltamos un proceso que la gente no, no, tiene que no, entender. claro, lo que es importante es que ese es un proceso que se hace en todos los instrumentos de planificación. Ok, Ningún instrumento de planificación, un ejemplo, si la Junta adopta un instrumento de planificación y no lo aprueba el gobernador, esa reglamentación de uso de suelo no es aplicable, no está vigente, no puede entrar a ser aplicada a través de las oficinas de permiso municipal o la oficina de gerencia de permisos. ok. Primero, déjame un segundo saludar a toda la gente que se ha unido a este live. Hay un número bastante grande de personas y está Jorge Sepúlveda que cumple años hoy. Así que felicidades a Ah, Jorge Sepúlveda y saludos. Y saludos al resto de la gente que está conectada. Pero regresando al asunto, eso es el año 2016. ¿Qué sucede en el año 2018? ¿Qué es lo que pasa? la Junta de Planificación, eh, habría que preguntárselo a ellos, pero lo que han puesto en los escritos es que ellos entienden que esos documentos se elaboraron de manera rápida, que entienden que no era adecuada, que pudieran entrar en conflicto con otros asuntos, y entonces emitieron una resolución derogando esas reservas. ¿Pero lo Ah, hicieron ellos o hablaron con el gobernador e hicieron algo con el bueno, gobernador? el proceso es que la Junta de Planificación emite una resolución y le dice al gobernador, gobernador, estas reservas están mal, deróguelas. Así es Y que el gobernador incurre en un error porque la Junta le dice algo incorrecto al gobernador, pero obviamente el gobernador Ricardo Rosselló, al firmar esas órdenes ejecutivas, cometió un error, como luego vamos a demostrar, que era una ilegalidad. bueno, cometió un error en relación a esto, cometió otros en relación a otras cosas. Claro, Este, por eso, pero para que la conversación sea corta, nos concentramos en el tema de reservas. mira, pero fuera de broma, y tú pudieras, eh, un poco, esta es la junta que presidía la señora María Gordillo y de la que eran parte José Valenzuela, José Sugedi Valenzuela, Barreto, Suheidi, Rebeca estaba Rivera. Rebeca Rivera. ¿Quién más estaba en esa junta que firmó esa, Creo que en que ese tú sepas? momento eran esas cuatro personas las Ok, que eran miembros de Junta. ok. Entonces, una pregunta. Si ellos decían que había unos errores y unas cosas que puede pasar, ¿no? Pero errores en 10 reservas es algo significativo, ¿no?
Si hubiera un caso de error, ¿cuál es el procedimiento que hay que realizar para enmendar el error que pueda haber cometido alguien en el proceso? ¿Cuál es la forma razonable y legal de hacer esto? La ley de planificación y la ley de procedimientos adjudicativos nos dice lo mismo. El mismo proceso que se utiliza para aprobar es el mismo proceso que yo utilizo o para derogar o para enmendar. Durante nuestros procesos de planificación, nosotros derogamos instrumentos de planificación que ya estaban obsoletos. ¿Y qué hicimos? Escribimos una justificación, fuimos a una vista pública e informamos a la gente que se iba a derogar ese instrumento, porque si alguien entiende que ese instrumento todavía tiene una validez, es el momento en que la ciudadanía lo plantea y lo discute. Así es que si uno quiere cambiar un instrumento de planificación, tiene que seguir el mismo proceso de aprobación y de enmienda o de derogación. Mira, y yo creo que ese es uno de los asuntos que es fundamental aquí, ¿verdad? Porque es que al igual que para adoptar, es importante notificar porque hay un asunto de aprovechamiento de valores, de responsabilidades, de derechos. Todo ese tipo de cosas se ven afectados con una determinación de establecer un instrumento de planificación. Y asimismo, cuando se retira uno, se tiene que seguir ese mismo procedimiento. De otra forma, la gente no tiene manera de tener conocimiento y participar del proceso también. No es Y, solamente conocer de él, es también participar de él. y quería poner un caso un poco extremo, pero los instrumentos de planificación son también imperfectos y se pueden equivocar, y durante mi experiencia de vida nos hemos dado cuenta que hay propiedades privadas que se pusieron como públicas. Y a lo mejor todos nos damos cuenta de que esa propiedad es privada, siempre fue privada, pero se puso pública. La Junta de Planificación no se puede reunir en un salón y decidir, ahora lo cambio. Ok, Tiene que ocurrir un proceso público, se tiene que publicar, y lo que quería plantearle a los que nos escuchan y nos ven es que, aunque sea obvio, el proceso tiene que discutirse, porque la regulación de uso de terreno es tan importante que esa es la validación que se quiere hacer, es que se discuta públicamente, y lo que a lo mejor alguien no vio, alguien lo puede señalar. ok. Entonces, en el año 2018, la Junta de Planificación se reúne a puerta cerrada y anula 10 reservas. Dice que ha habido unos errores, pero no es capaz de establecer cuáles fueron los errores en esos instrumentos, porque no hay ningún documento que cite cuáles son los errores específicos que tienen los mismos. Simplemente existe como una justificación en un abstracto y no está validada de ninguna manera, ¿no? Y entonces la anularon y hicieron además al gobernador Ricardo Rosselló que emitiera una orden ejecutiva y resolviera que aquello quedaba anulado por lo que le dijo estas 4 personas que debía hacer. Entonces, eso genera un caso legal que va ante el Tribunal de Primera Instancia y No, tiene, va al apelativo. va al apelativo, correcto. Y entonces en el apelativo hay una determinación y esa determinación fue una determinación que luego, y no vamos a entrar en esos detalles, llega hasta el Tribunal Supremo y en el Supremo resuelve qué cosa. ¿Qué dice el Supremo en relación a la acción de la Junta de Planificación anulando estas 10 reservas? Anulando 8 de las 10 reservas, No, no, debo aclarar. lo que dice exactamente es: dejamos sin efecto las resoluciones del 2017, por lo que las designaciones de las reservas naturales se mantienen en vigor según previamente reglamentadas. Esta parte es bien importante y quisiera que me permitieras decir otro aspecto de citar. Lo que acabo de leer, señores, es lo que dijo el Tribunal Supremo. Se dice también: las resoluciones del 2016, las aprobatorias,
fueron aprobadas conforme al procedimiento dispuesto por la LEPAO. Por lo tanto, las resoluciones del 2016 estaban vigentes y habían cobrado fuerza de ley. ¿Qué quiero aclarar acá por un documento que ha emitido la Junta de Planificación? La Junta de Planificación no ha puesto en vigencia las reservas hoy. No. El Tribunal Supremo ya le dijo, el Tribunal Supremo no solamente le habla a la Junta de Planificación, nos habla a todos, a la OCPE le habló también, y dijo, estas reservas están en vigencia, son ley de uso de suelo desde diciembre del 2016, por lo tanto se tienen que estar aplicando. Dame un segundo ahí, y perdona que te interrumpa. O sea, ¿quieres decir que aunque la Junta de Planificación desde el año 2019 tiene una determinación del Tribunal Supremo que dice lo que tú acabas de decir, esa Junta de Planificación que no había puesto ni había anunciado absolutamente nada de dónde estaban estos documentos y permanecían en el agujero negro desde el año 2019 hasta el mes de marzo del 2021, no empecé a eso. Estos instrumentos han estado vigentes, pero no durante ese periodo, han estado vigentes desde el año 2016, cuando se aprobaron. Llevan 5 años vigentes y los proyectos en esos terrenos se tienen que haber adjudicado. Si hay un proyecto que se adjudicó sin utilizar los instrumentos de las reservas, ese proyecto se aprobó ilegalmente. Y esto no es meramente una decisión y una interpretación. Realmente el Tribunal Supremo se lo aclaró a la Junta desde que emitió la determinación en el año 2019. Le dijo, aquello estuvo y está vigente y continúa estando vigente y usted lo tiene que hacer público. Ahora, déjame un segundito porque saltamos un paso y tal vez la persona que nos está oyendo no sabe que en el día de hoy la Junta de Planificación publicó que va a hacer público los documentos de estas reservas, ¿verdad? Y el anuncio es un anuncio muy ambiguo, donde aparenta que la Junta de Planificación va a poner en vigencia esas reservas a partir del próximo viernes, cuando va a publicar las mismas. Y es importante que nosotros estemos conscientes y vamos a estar muy pendientes de que el viernes próximo lo que vamos a revisar es que los documentos que la Junta de Planificación publica en su portal son los documentos que fueron aprobados en el año 2016 y que los mapas que acompañan los documentos son los mapas que fueron firmados en el año 2016 con los límites de aquel momento. Y además estaremos pendientes de que los suba al sistema del mapa interactivo y las capas de GIS que corresponden a esas reservas van a estar accesibles desde el portal. Sin embargo, no empece a eso. Lo que decía García Pelati es que todas las determinaciones que se han tomado desde el año 2016 hasta el presente tienen que haber estado de conformidad con lo que establece esas reservas, lo que establecieron en el año 2016. Cualquier proyecto que no esté en cumplimiento con lo que establecían esas reservas, habría que analizarlo y la aprobación no es legal. Y quiero aclarar aquí un momento que, déjame ver que no esté haciendo algo. Ok. Ustedes han escuchado de que si yo desconozco una ley, eso me evita cumplir la ley. Los planes son como las leyes. Si usted no encuentra una ley y no se la puede leer, no quiere decir que no esté vigente. La agencia tiene una responsabilidad administrativa
de poner esos documentos a conocimiento de la ciudadanía. Ups, Luis, te Sí, se fue un pausaste poco. un momento. Sí, Conocimiento de la ciudadanía, estabas estoy diciendo. conocimiento de la ciudadanía. Y lo que es importante es que si la Junta de Planificación no le informó a las oficinas de permiso municipal o a la agencia de permisos, a la OCPE, que esos instrumentos estaban, eso es un error administrativo de la agencia, pero no quita la vigencia. O sea, el que no se haya difundido es un error administrativo. Ok, eso es bien importante. Sé que hay abogados que conozco y reconozco en el grupo. eh, eh, Básicamente de lo que estamos hablando aquí en gran medida son aspectos que tienen que ver con la ley del EPAO y el procedimiento administrativo uniforme que se tiene que seguir para todo este tipo de trámite. Cualquier adjudicación que se haya hecho que no esté de conformidad con lo que establecen los planes es nula, porque los planes estaban vigentes y no se podía actuar de esa manera. También hay que empezar a asignar responsabilidad a los funcionarios que no cumplen con las leyes, porque los funcionarios que dirigen las agencias tienen que conocer las leyes que les rigen, ¿verdad? Y por eso la responsabilidad que tienen esos 4 miembros de junta que firmaron en su día esta derogación de estas reservas, porque tenían que conocer de esto. Y máxime, aquellos miembros de junta que estaban en el momento que llegó la determinación del Tribunal Supremo y decidieron de alguna manera violentarla para, yéndose en desacato realmente de la determinación del tribunal, ellos secuestraron la información para que no aplicara, ¿no? Y, Eso y, fue Pedro, exactamente lo que hicieron. y Pedro es importante Luis. porque tú has compartido la información que ha salido de la agencia y pretender que los planes entren en vigencia ahora sería un desacato, incumplir lo que claramente le dijo el tribunal, que las reservas y los planes siempre han estado vigentes, siempre han Sí, estado vigentes. yo creo que eso es un aspecto que es súper importante. Y yo quisiera poner un momento el aspecto de las reservas en pausa para ver otro asunto que es igualmente importante, que tiene una trayectoria similar y que se ha discutido poco, pero es fundamental. En el año 2015 y 2016 se prepararon los planes territoriales de los municipios de Rincón y Lajas. Fueron unos instrumentos novel, ¿verdad? Porque particularmente el plan de Rincón, por todo lo que ha sido la experiencia de la erosión costera, todo el problema de las estructuras que se han estado cayendo en la costa, etcétera, en coordinación con el alcalde del municipio, la Junta de Planificación, bajo tu presidencia, mi vicepresidencia, prepara se prepara el plan territorial y ese plan territorial es uno de los primeros instrumentos que reconoce un factor de riesgo, reconoce el cambio climático y reconoce la posibilidad de la subida del nivel del mar y la erosión costera. Y esas 4 cosas llevaron a la Junta de Planificación a trabajar ese plan de Rincón desde una perspectiva distinta. Rincón tenía un plan, una zonificación muy antigua y anticuada, que tenía, entre otras cosas, una zona de interés turístico también anticuada, que había sido concebida en los años 70 y había entrado en vigencia en los años 90, y que tenía el objetivo de promover un desarrollo intenso de la costa en Rincón. Un desarrollo que se había manifestado con parte de esas estructuras que nosotros hemos visto que se han erosionado y que se han caído, ¿verdad? Y que ahora representan un problema ambiental y un problema
de gran magnitud para el municipio. El plan territorial reconocía eso y lo atendía. También tenía un instrumento de reglamentación que eran unas directrices de ordenación del territorio y la forma urbana, con la idea de llevar unos aspectos de forma a este lugar que es un lugar tan especial. ¿Qué pasó con ese plan territorial de Rincón? Que lo que describo es bastante similar a Lajas también. ¿Qué pasó con esos planes territoriales aprobados en el 2016? Mira, ambos planes, y fue un proceso de que para que estos planes se publicaran, los alcaldes tuvieron que hacer gran esfuerzo porque se comunicaron conmigo personalmente, ambos alcaldes, porque la Junta no le informaba sobre la situación, a pesar de que ellos le decían que ya estaban aprobados y algunos de los alcaldes tenían las órdenes ejecutivas en sus manos. Allí lo que pasó fue que la Junta de Planificación cambia el mapa de calificación. Un plan territorial está compuesto de un memorial, que es todo un análisis, un programa donde identifica las obras, pero todo plan va a terminar regulando los usos de suelo. Por lo tanto, hay dos aspectos, que son los distritos que se quieren aplicar en Rincón y en Lajas, y los mapas donde esos distritos la gente lo puede ver. Señores, esto es bien importante, porque han estado ocurriendo muchos procesos con reglamento conjunto y con mapa de calificación. Me estoy extendiendo, pero quiero que sepan algo. La ley de planificación dice que los distritos, que los reglamentos y los mapas son una y la misma cosa, que todos son producto de planes. Así que un plan territorial tiene todo eso. ¿Qué pasó con Lajas y con Rincón? Que la Junta de Planificación cogió el mapa de calificación y decidió que como ellos querían, le gustaba más lo que decía la zona de interés turístico de los años 90, cambiaron el mapa y pusieron los distritos viejos. Eso lo hacen Perdón, en... Sí, sí. perdón un segundito. O sea, que la Junta de Planificación en el año 2017 determina que va a cambiar unilateralmente uno de los componentes esenciales del plan territorial, o sea, los mapas, y lo va a sustituir por aquella política que promovía el desarrollo indiscriminado en la costa, sin límites, sin reconocimiento de riesgo, cambio climático, erosión costera, ninguna de estas cosas. Y Todo, todo, entonces, todo eso decide que no es bueno, que quieren volver a los 90. y lo anunció, lo dijo a la ciudadanía, publicó edicto, llevó a vista pública, le dijo al alcalde, se llevó a la asamblea municipal, se llevó ante el gobernador. No, y todo lo que tú acabas de decir se tiene que hacer porque está establecido no en un reglamento, está establecido en la ley. La ley ¿En qué dice, ley? en la ley de municipios autónomos anteriormente, hoy Código Municipal, que regula los planes territoriales, que te dice que cuando tú quieres cambiar un mapa, tú tienes que seguir un proceso. Y la Junta de Planificación, en una resolución, cambió los mapas. Por eso cuando ustedes ven el mapa de Rincón, hay unas personas que están firmando el documento, el mapa de calificación, hay unas personas que lo firman, pero el de calificación lo firma la Junta del 2018. O sea, O un sea, instrumento... el mapa de calificación de 2017 que sustituye el mapa oficial que fue adoptado por el proceso legal y que de acuerdo a lo que tú describes es un mapa ilegal, lo Es un firma mapa ilegal. lo firma entonces María Gordillo como presidenta y lo firma y certifica que está correcto y que se ha cumplido con todos los procesos la señora Loida Soto Noguera, que es la secretaria de la Junta. O sea, esta persona certifica que se ha cumplido con todos los trámites sin haber cumplido con los trámites, porque no se publicó edicto, no se celebró vista pública, no lo vio la Asamblea Municipal, no lo vio el alcalde, no lo firmó el gobernador, simplemente sustituyeron un documento oficial público por un documento que aprobaron en un escritorio
en una mesa, en un salón de junta, unos miembros de junta. Y los ciudadanos tienen que saber que igual que las leyes que se que se aprueban en Puerto Rico, se aprueban en el Capitolio, se llevan donde el gobernador y se depositan en el Departamento de Estado. Así es que en el Departamento de Estado hay unos documentos que son distintos a uno que se ha aprobado. Y yo ahí quisiera, si me permites, leer algo que Luis, tiene... perdóname un momento, tengo un comentario muy gracioso que es si estas personas han sido arrestadas. La realidad del caso es que están renominadas para continuar siendo miembros de junta. Así que un poco, pues, esa es la triste realidad. Miren lo que le dice el Tribunal Supremo a la Junta. Le dice, la Asamblea Legislativa ha sido clara y contundente al establecer que los requisitos para la aprobación de los reglamentos deben cumplirse al aprobar, enmendar o derogar, y lo ponen en negrita, una regla o reglamento. Dice, énfasis suplido de la Ley de Procedimientos Adjudicativos. A raíz de ello, la Junta de Planificación no tenía discreción alguna para revocar la referida, pero no tenía discreción en cambiar el plan territorial de Rincón y no tenía discreción en cambiar el plan de Laja. Pero es que yo he estado revisando y no tenía discreción para cambiar el de Bayamón. ¿Cómo lo O sea, cambió? como lo cambió la calificación de Bayamón. Así es que yo no sé si el alcalde de Bayamón sabe que el mapa que él firmó y que firmó la legislatura municipal de Bayamón lo han cambiado por otro. Claro. Luis, yo creo que esto es súper bueno y yo te agradezco muchísimo todas las aclaraciones que has dado, porque son unos asuntos complejos que tú manejas muy bien y que además por la posición que tú ocupaste, ¿verdad? Y la responsabilidad que asumiste en el momento que presidiste la Junta de Planificación, es súper importante escucharlo de tu parte, ¿verdad? Y lamentable también, ¿verdad? Porque ciertamente uno nunca quiere que las instituciones que uno respeta, aprecia y ha tratado de elevar se encuentren en situaciones como esta, ¿verdad? De abierta ilegalidad y de tanto choque y conflicto. En otra ocasión vamos a hablar de otros temas como puede ser el reglamento conjunto y te voy a invitar a que participes, pero sí me gustaría solamente tocar dos asuntos más en relación a la Junta de Planificación y las reservas. Y es bueno, no sé si tocarlo porque es un tema complejo, pero lo voy a dejar planteado nada más. Cuando, cuando se hace la enmienda al reglamento conjunto y se cambian los distritos y se hace la mogolla que se ha hecho, que tenemos el peor reglamento que hemos tenido en la historia, ahora mismo el reglamento conjunto de 2020 es todavía peor que cualquiera otro que se había visto hasta ahora. Ese Que, reglamento que esperemos que conjunto, también el Tribunal Supremo termine declarando ilegal, pero esto es una cosa de nunca acabar, pero bueno. claro, pero entre otras cosas, en relación a las reservas, esas reservas, al haber sustituido los distritos del reglamento conjunto, esas reservas no tienen distritos que estén Bueno, contenidos en el reglamento conjunto. ese es el problema de ese reglamento que es tan inaplicable. Es un reglamento que nos dice que unifica, pero en verdad no unifica. Y, y para que también la gente sepa, en diciembre se aprobó el Plan Territorial de Arecibo, pero el Plan Territorial de Arecibo no reconocía la reserva de la agrícola de la costa norte. Y esto tiene que Correcto. ver con lo que tú estás diciendo. La Junta de Planificación aprobó el plan, puso unos distritos que sustituyen la reserva porque el Tribunal Supremo le dijo, esto está vigente, tiene unos distritos especiales.
Así es que lo que es increíble es que ahora la Junta diga que lo va a hacer, pero en diciembre aprobó el plan territorial de Arecibo, enmendando la reserva agrícola, sabiéndolo o sin saber, y lo que está creando es un gran conflicto, Que tenía porque que saberlo. tenía que Si saberlo, alguien tiene que saberlo es la Junta de Planificación. O sea, eh, eh, si, eh, si tenía duda porque lo interpretaron mal y el Tribunal Supremo le decía que no había razón para tener duda, pero desde noviembre del 2019 ellos saben que lo que hicieron, y señores, vamos a dar un beneficio de la duda que no, para mí no la hay, pero bueno, en noviembre del 2019 tú sabías que ya todos esos instrumentos estaban vigentes, pero el reglamento conjunto no menciona a ninguno de ellos y no hace ninguna referencia a ellos. Pero es que no hacen referencia a la reserva del Cañón de San Cristóbal. Hay instrumentos de planificación que parece que la Junta o sabe que existen o sabe que no existen, pero está creando una gran crisis y con el reglamento que creó, está creando una crisis mayor. y es importante también aclarar que aquí no hay solamente una crisis ambiental que la hay, o una crisis con unos terrenos agrícolas que lo hay, o una crisis con unas comunidades que se ven afectadas que están. Hay también un asunto de valores y un asunto de credibilidad a la inversión en Puerto Rico que no se acaba de reconocer. El estar trabajando con unos instrumentos que son irrisorios como estos, lo que hace es que crea un clima de inversión incierto. Y aquí solamente pueden venir inversionistas mequetrefes que no tienen ninguna credibilidad y que están dispuestos a jugar al póker en un casino de Las Vegas o jugar al póker invirtiendo en Puerto Rico. Y ese tipo de cosas es muy perjudicial y esto es algo que no se acaba de reconocer. Aquí, pues todo el mundo entiende que si se favorece a alguien que utiliza una chaqueta cara, ya se está haciendo un intento de desarrollo económico, pero eso no es. Y esto hay que reconocerlo. Eh, Y Pedro, Perdóname, sí, dale. así, es que quería abundar en lo que acabas de decir. Yo con todo este proceso he estado revisando qué está pasando en algunos de estos lugares. Hoy, una compañía que se dedica a la energía renovable y que tenía un proyecto aprobado en la costa norte, acaba de descubrir que le aprobaron un proyecto, pero su proyecto está dentro de una reserva agrícola, no se podía aprobar. Exacto. Vamos O a sea, suponer ese que proyecto que se aprobó es nulo. ese proyecto que se aprobó es Y esa nulo. inversión que se ha hecho se ha visto afectada por estas acciones de la Junta de Planificación. Y digamos que eso es una empresa legítima, que Una empresa viene a ser una legítima. inversión legítima, de momento se ve afectado por estas acciones de la Junta de Planificación. Luis, dame un segundo. I just wanted to say hi and thank you. Today's forum, we're holding it in Spanish. Uh, we're going to hold other forums in dual language or in English. But based on the subject matter and the fact that we wanted to discuss this, which is very technical in a fluent way, we decided to hold this in Spanish. So we thank you for tuning in and uh, keep keep listening to El Urbanista, and we'll let you know when we hold other forums in English. Luis, tratando de ir bien rápido en unos últimos aspectos, en el día de ayer, finalmente los nombramientos de los nuevos miembros de Junta fueron presentados ante el Senado de Puerto Rico y van a ir a discusión pública. Entre los miembros que están siendo nominados a la Junta de Planificación están algunas de aquellas personas que son responsables de la derogación de estas reservas naturales, que fueron responsables del mapa de calificación, el reglamento conjunto, las versiones de 2019 y 2020, que fueron los autores también del plan territorial de Arecibo y que está en violación con la reserva agrícola
de la costa norte que han estado en conocimiento de la determinación del Tribunal Supremo, y recordemos que los abogados de la Junta de Planificación no hacen otra cosa que representar a los miembros de Junta y la política pública que establece la Junta. Eso es lo que ellos defienden, y los abogados han defendido estas acciones de la Junta de Planificación en los foros públicos. Y estas personas, algunas de ellas, eran miembros de Junta y están siendo renominados. Hay otra persona que dirigía el área de planificación física y está siendo nominada a miembro de Junta. Y además está el planificador Manuel Hidalgo y otras dos personas más. ¿Qué tú tienes que decir en relación a lo que son las características que deben tener los miembros de Junta que van a tener en sus manos lo que es el esbozo de política pública, el manejo de instrumentos como el reglamento conjunto? Mira, todo planificador tiene que seguir planes, leyes y reglamentos. A mí me puede no gustar la ley de planificación o me puede no gustar tanto la ley de permisos. Pero si yo soy un funcionario público, mi responsabilidad es cumplir con todas las leyes y reglamentos que están vigentes. Y una persona que no haga eso no puede estar dirigiendo una agencia. Una persona puede plantear tener visiones distintas. A mí me encanta discutir. Yo soy una persona que creo en unos temas, pero si hay alguien que quiere tener una visión hacia el suburbio, hacia el desparramamiento urbano, y se quiere legislar hacia eso, pues mire, usted se sienta y, como dijo el Tribunal Supremo, usted plantea una nueva ley, usted plantea una nueva reglamentación. Pero lo que no se puede hacer es no seguir el plan de uso de terrenos, no seguir la ley de planificación. Eso no puede ser. Luis, No cabe a discreción, porque si no, el país no va a tener orden. yo no quiero poner a nadie en una posición incómoda, pero sí quisiera un poquito alertar, ¿verdad? Yo creo que hay distintas personas que están nominadas que pueden ser socialmente agradables, pueden ser personas que tienen una trayectoria que en su currículum puede ser una trayectoria destacada, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que algunos de los nominados han sido autores de instrumentos de planificación, son las personas que han certificado que los instrumentos de planificación que se han hecho bajo su dirección están en cumplimiento con las leyes e incluso están en cumplimiento con el plan de uso de terrenos y las políticas públicas de Puerto Rico. Y sin embargo, entre ellos hay personas que certificaron ese cumplimiento y ese cumplimiento no existe. Prueba de ello es un caso legal que se lleva actualmente por el plan territorial, la aprobación del plan territorial del municipio de Canóvanas, que para que los que nos escuchan sepan, ese plan territorial de Canóvanas lleva el desarrollo a las áreas que eran las áreas de protección alrededor del yunque, pero también llevan nuevas áreas de desarrollo a lo que es el valle inundable. O sea, se plantea llevar a personas a vivir dentro del valle inundable. Se plantea llevar desarrollo comercial al área inundable. Y con esas acciones se pretende además crear mayor riesgo en las comunidades pobres y negras de San Isidro y las comunidades pobres y negras de Loíza. Y eso fue certificado por la persona que actualmente ha sido nominada para presidir la Junta de Planificación. Esto no tiene que ver con lo que puede ser, cuán agradable puede ser el señor Hidalgo. Es que el señor Hidalgo, esa es su trayectoria. Y se le está cuestionando en el tribunal al municipio, ¿verdad? Pero su autor es Manuel Hidalgo. Y eso va a ir ante la consideración
y hay un artículo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo que está bajo la firma de Iván Martínez, que hemos leído todos. Si no lo han leído, yo lo subo aquí, igual que voy a subir el mapa de Rincón para que ustedes vean lo que hemos estado hablando García Pelatillo. Y en ese artículo ustedes pueden ver la trayectoria de los nominados a la Junta de Planificación y la preocupación que levanta esto en cuanto al futuro de la planificación, la estabilidad de los sistemas de planificación y permiso en Puerto Rico y la inversión en Puerto Rico. Hidalgo tuvo una trayectoria en el municipio de Aguadilla, una trayectoria conocida en el municipio de Canóvana. Hay otra persona cuya trayectoria ha sido como permisólogo, lo cual no está mal, pero no necesariamente da las herramientas necesarias para estar en la silla de estar analizando y dictando política pública de uso del suelo, ¿no? Y hay otras personas que también la trayectoria no ha tenido que ver con lo que es la ordenación territorial, los reglamentos, instrumentos, etcétera, y a dónde vamos a llegar con el futuro de la planificación en Puerto Rico. Sí, yo creo que hoy cada vez es más importante la planificación. Yo creo que todo el tema de la resiliencia, yo creo que todos los proyectos que se están hablando, incluso a nivel federal, hablan de cambio climático, de resiliencia. Lo que no puede estar ocurriendo es que yo crea en el cambio climático, pero no tenga ningún problema en desarrollar casas pegadas a la costa. O sea, no es posible eso. Claro. Y nosotros decimos unas cosas y hacemos otras. Pero lo que estamos haciendo, para colmo, no cumple con la ley, con el reglamento. Y quiero decir algo. Yo puedo decir, a mí no me gusta el desarrollo de Isla Verde, ¿verdad? Pero eso fue un modelo turístico. Un modelo turístico. Si usted no quiere el modelo de Isla Verde, usted puede hacer un plan y revisar el modelo turístico de Isla Verde. Pero lo que yo como presidente de la Junta no puedo hacer es, como a mí no me gusta el modelo de Isla Verde, yo entonces lo emito contrario a la reglamentación porque a mí no me gusta. Y, y, Claro. y eso, la Junta y los casos que hemos visto recientemente de la Junta con el reglamento conjunto, con las reservas, es que le ha dicho en varias ocasiones, es que no queda duda, no puedes estar interpretando, no queda duda O en la sea, interpretación. O sea, pero es que es una cosa muy básica, que no solamente esa acción sería considerada caprichosa y no hay espacio para ese tipo de capricho, es que esa acción además es ilegal. Y Correcto. eso es lo que mucha gente no tiene la, la, la destreza, por decirlo de manera fina, de asumirlo. Realmente esto no es que a mí me gusta, no me gusta, y si no lo hago, pues, bueno, pues fue mi capricho. Es que esa acción es una acción ilegal. Y eso es importante que las personas que están escuchando lo sepan. Y por eso es que yo he estado perdiendo algunas noches y dedicando bastante tiempo a esto, porque es un asunto de máxima seriedad. Eh, Quiero aclarar también, ¿verdad? Un asunto que siempre me gusta aclarar, que muchas de las cosas que yo hablo son producto de trabajo de mucha gente. Hay muchas personas pensando en estos asuntos y actuando sobre ellas. En ocasiones, pues yo soy el portavoz de otros grupos, pero no quiere decir que estas cosas están surgiendo de mi cabeza o de mí necesariamente. Por eso también me gustaba la idea de poder traer y contar esta noche con Luis García Pelati. Pensábamos que íbamos a hablar 15 minutos, llevamos casi una hora. Yo ya saben que hablo bastante y Luis no se queda atrás, así que Pero estaba eh, moderado. sí, es cierto, es cierto. Este, pero bueno, creo que es importante que nosotros como grupo, igual que hemos logrado
que a través de la presión se haga valer esas reservas que estaban vigentes desde el año 2016, ejerzamos presión para que estos asuntos se encaminen y se encaminen correctamente. Y, Aquí no se trata de asuntos de ideología o algo así, estamos buscando excelencia en la práctica de la planificación y en el manejo de una agencia tan importante como la Junta de Planificación, aunque ya sea una agencia muy venida a menos, porque está subordinada dentro del Departamento de Desarrollo Económico, etcétera. y Luis. ese no, ese sería otro tema, pero yo quería recalcar otra cosa que uno a veces no lo hace diciendo, porque tú lo mencionas porque lo trabajaron en la época que tú estabas, pero señores, además de muchos de estos instrumentos, está pendiente de completarse la Reserva Agrícola del Valle del Sur. La Claro, Reserva Agrícola del Valle del Sur es un capricho de algún jefe de agencia, no, es una determinación de ley. Nosotros correcto, la llevamos a vista pública. Lo que tiene pendiente la Junta de Planificación es coger esa documentación y aprobarlo. Pero también hay una ley que dijo que se hicieran reservas las estaciones experimentales. También fueron a vista pública, están pendientes. Pero así hay múltiples instrumentos. La gente que nos escucha, hay una reserva Caño Madre Vieja. Esa reserva, la Junta de Planificación iba a celebrar una vista pública y la suspendió por lluvia. Y ya hace tiempo que paró la lluvia, pero esa vista pública no se ha reiniciado. Nosotros tenemos toda una serie de instrucciones. Cuando uno es un jefe de agencia, recibe instrucciones a través de órdenes ejecutivas del gobernador, pero también recibe mandatos de ley. Y en oye, este caso hay un incumplimiento de la agencia con la Reserva Agrícola del Sur, que eso, si mal no recuerdo, es una legislación que ocurrió no sé, en tiempos de otra legislatura, pero me acuerdo el secretario Aquino. Es una reserva agrícola que para colmo requiere transferencias de derecho de desarrollo. O mira, sea, y es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Junta de Planificación, yo me acuerdo que de momento me siento con Luis en uno de los primeros días y se le me dice, mira, Pedro, nosotros tenemos que hacer el plan del Carso, tenemos que hacer el plan de uso de terrenos, tenemos que hacer las reservas agrícolas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, y me da toda una lista y yo le digo, Luis, pero ¿sabes cuánto tiempo llevan estas cosas pendientes? Bueno, pues el plan de uso de terreno llevaba ya 11 años pendiente. El Carso llevaba 14 años pendiente, con un pleito y una sentencia del tribunal que requería que eso se hiciera de inmediato. Y así habían un montón de otras cosas y que quiero estaban añadir pendientes uno, y había que hacerlas. había una determinación del Tribunal Supremo para que corrigiéramos la reserva agrícola del Valle de Lajas. Y creo que, no sé si tenía 5 o 6 años. O sea Correcto. que lo que acaba de pasar ahora, que en aquel caso sí había que corregir, en esta no había que corregir, simplemente es que estaban vigentes. O sea, hay una necesidad de planificación que es importantísima y yo creo que el país no entiende la importancia de planificar. Yo creo, Que el yo, país sí y que hay unos funcionarios públicos que no, me corrijo. sí, y yo tengo que pensar que lo que ha pasado en los últimos años, lo que sucedió con el mapa de calificación, la manera en que la ciudadanía se levantó y se activó hasta detener la aprobación del mapa de calificación y ahora lo que ha sido la movilización para solicitar que volvieran a hacer públicas las reservas. Son acciones de triunfo ciudadano, reivindicaciones de los procesos de planificación y ha sido la propia ciudadanía la que ha exigido el cumplimiento y la defensa del plan de uso de terreno. Eh,
O sea, eso es una cosa que yo en mi vida había visto. Recuerdo una manifestación frente a Fortaleza donde había grupos ciudadanos exigiendo el cumplimiento con el plan de uso de terrenos. O sea, no era protestando algo, era exigiendo al Estado a cumplir con sus propias leyes. Eso para mí fue dramático y significativo, así que Sigue eh, pendiente la reserva de Caño Tiburones, está fijada por una ley de protección de humedales. Es inconcebible que se está hablando de un proyecto en Ponce sobre humedales. Puerto Rico tiene una ley de humedales, el gobierno federal tiene una ley de humedales. Hay cosas que nosotros, por alguna razón, no logramos entender que lo que los inversionistas y lo que la gente quiere es tener un orden. Esos son los planes. Los planes son órdenes de momento. Y repito, uno puede creer en otro tipo de desarrollo. Eso es posible. Pero tienes que discutirlo como bajo las reglas y entender. Hay gente que no cree en el Valle Agrícola del Sur. Bueno, pero es una ley, la tienes que cumplir. correcto. O sea, no queda otra que establecer. Ah, es debatible el límite. Bueno, pues el límite se discute ¿dónde? En una vista pública, con información, con memoriales, con información que me permita a mí ver lo que se propone y dónde son los terrenos de alta productividad agrícola. Eso es la acción de planificación. Por eso quería recalcar también es que el mapa de calificación y el reglamento conjunto no tiene sentido porque la planificación es la acción de tú pensar un trozo de ciudad, un terreno. Y si tú planificas, nadie te puede decir de manera anticipada que utilice los 22 distritos de reglamento conjunto. Es como, Es la cajita de crayola de 8 colores y te dicen, pinta con esto la Capilla Sixtina. Y pues tú le tienes que decir, bueno, no, es que no es posible. Y eso yo creo que, y no se puede obviamente, hacer estoy una casa con, sobresimplificando. no, pero es lo mismo, no puedes hacer una casa con una caja de herramientas, pero lo que te están diciendo es, planifiquemos Puerto Rico con estos 22 distritos que me parece bien que yo no he evaluado nada, pero cuando tú hagas un estudio detallado de la ciudad de Yabucoa, la tienes que utilizar las calificaciones que alguien creó sin haber analizado la realidad de Yabucoa. Luis, te doy las gracias por haber estado aquí hoy. Te voy a contactar de nuevo para hablar Claro que sí. del reglamento conjunto y también hablar sobre estos aspectos de cómo es que se trabaja con la ordenación del territorio, que creo que es de interés a todo el mundo. Siempre es un privilegio contar con tu conocimiento, con tu experiencia, tu sabiduría y tu elocuencia. Así que, aparte que fue bastante chévere trabajar bajo tu liderato. Eh, Así que muchas gracias. Si quieres decir algunas palabras de cierre, yo súper No, no, agradecido. no, simplemente pues para mí, señores, es importante que Puerto Rico tiene reglas, ya existen reglas, vamos a ver cómo las difundimos y yo creo que el trabajo que está haciendo Pedro es importantísimo porque está tratando de difundir. Nosotros los planificadores trabajamos temas a veces muy complejos y la idea es cómo la gente, en verdad siempre vamos a la habitabilidad. Y este trabajo un poco que está haciendo Pedro es ver cómo se le afecta la habitabilidad a la gente y eso hay que simplificarlo. Así es que este proyecto me parece interesantísimo y cuando quieras cuenta conmigo. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, gracias por conectarse a El Urbanista y estaré subiendo en Facebook los documentos porque no me permite Instagram el subir el artículo del Centro de Periodismo Investigativo a menos que lo convierta en una imagen. Voy a chequear a ver cómo lo hago, pero seguro lo van a poder conseguir en Pedro M. Cardona Roig en Facebook, Pedro Manuel Cardona Roig, debo decir. ¿Ok? Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Chao.